Bienvenidos una vez más a las historias de Lilith. Hola, bienvenidos una vez más a este pequeño canal de lectura. Estamos en la tercera jornada de Cazadores de Cabezas. Viene siendo muy interesante. Queremos saber qué sucede, así que no voy a perder tiempo y les voy a dejar con la historia. Como siempre, les pido por favor que me sigan o que me dejen un like, pero más importante, que me dejen sus comentarios. Siempre estoy ansiosa por saber qué es lo que opinan ustedes sobre la historia. Quisiera intercambiar ideas con otras personas acerca de esta interesante historia que estamos leyendo juntos. Sala de trabajo. Un nombre curioso, más apropiado para una clínica de partos, aunque quizás era de eso de lo que se trataba. La sala en cuestión estaba dividida en dos por una cortina no corrida del todo. A un lado había una veintena de sillas provistas de una tabla para escribir, como en los institutos, colocadas frente a dos sillones espartanos, de esos ergonómicos en los que es imposible sentarse si no se tienen las medidas estándar. En un rincón, un portafolios y una mesita en la que destacaba un bote lleno de rotuladores. El conjunto daba una sensación pobre, por no decir penosa. Parecía que estuviéramos en una clase de formación para minusválidos. En cambio, la otra mitad de la sala, que se entreveía por la abertura de la cortina, parecía acercarse mucho más a lo que nosotros esperábamos. Hileras de ordenadores aislados unos de otros por plantas y mamparas, una gran pantalla de video al fondo y dos videocámaras sobre una mesa. En resumen, todos los juguetes de la comunicación moderna. Debía de ser material para más adelante. Cuando entramos, ya nos esperaban dos desconocidos. Uno era más bien alto y estaba completamente calvo, aunque llevaba una espesa barba, como si el pelo del cráneo le hubiera resbalado hasta la barbilla. Pero el que atraía las miradas era el otro. Tenía unos 50 años, marcados por profundas arrugas en un rostro curtido y bronceado de lobo de mar. Unos ojos verdes y unos dientes demasiado blancos completaban un físico de actor de cine. Musculoso, de espalda ancha y vientre plano, uno de esos tipos cuya mera presencia modifica la atmósfera de una estancia. Natalie, sentada en un rincón, quedaba anulada a su lado. Tal como dijo inmediatamente después de darnos la bienvenida, se llamaba Joseph Del Rieco y era jefe de proyectos de The Waver. «Yo soy el encargado de examinarlos a fondo», dijo con voz profunda de abogado. «Pero tranquilos, normalmente todo va bien. El último intento de suicidio se produjo hace más de 6 meses. Su opening joke solo nos arrancó unas escuetas medias sonrisas. Mañana dedicaremos el día a hacer unos tests», prosiguió. «Después entraremos en una fase de simulación, algo parecido a lo que hacen los pilotos de avión. Antes de dejarlos al mando de un jumbo jet que cuesta 500 millones y transporta a centenares de personas, los ponen a prueba con simuladores en situaciones críticas. Y después les dicen, tú te ocuparás de una línea transatlántica, a ti te daremos un avión de caza y a ti un ultraligero. Eso es exactamente lo que haremos nosotros. Los colocaremos en una situación crítica y veremos cómo reaccionan. A continuación, les diremos, tú puedes dirigir Microsoft y tú no pasarás de conducir un camión de pizzas. Es una responsabilidad tan grande como en la aeronáutica. Si una empresa está en manos de alguien que no es capaz de parar el golpe, este también puede causar miles de millones de pérdidas y miles de cadáveres de asalariados y accionistas. También veremos cuál es su estilo mandando y cómo se comportan en equipo. En Japón, cuando contratan a un ejecutivo, lo mandan una semana a la alta montaña para que comprenda que el valor de una cordada se limita al valor de su elemento más débil. Que si alguien cae en un precipicio, todo el mundo cae con él. Que el equipo no puede avanzar más deprisa que su miembro más lento.
Este es el programa. No puedo decirles más. El resto será una sorpresa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Finalizado su breve discurso, nos observó rápidamente uno por uno, no como los conferenciantes que han aprendido a mirar a los oyentes para no excluir a nadie, sino como si ya estuviera intentando penetrar en nuestro interior. Curiosamente, su expresión era a la vez cordial y resuelta, casi agresiva. El tipo debía de ser implacable. Todo esto parecerá un juego, continuó en un tono más afable, pero ustedes saben que no se trata de eso. Hay juegos tremendamente serios. Este es uno de ellos. Todos saben lo que podemos hacer por ustedes si ganan. Pero si pierden, tranquilos, no les ocurrirá nada. Habrán pasado una semana en un entorno encantador con personas muy simpáticas. Eso es todo. Al pronunciar la última frase, esbozó una sonrisa irónica. A continuación, estiró un brazo hacia el barbudo, que parecía dormitar tras él. Jean-Claude, mi ayudante, domina todo lo que yo no sé hacer funcionar. Los ordenadores, el video, los micrófonos, todos esos artilugios que nunca están a punto. Y cuando algo no funciona, la culpa siempre es suya. Es muy práctico. Así nunca tengo que reprocharme nada. No, en serio, es muy competente. Si tienen algún problema técnico, diríjanse a él. Pero solo cuestiones técnicas. De lo demás, no tienen idea. A Natalie ya la conocen. No busquen ningún consuelo en ella. No la hemos contratado para eso. Y no se empeñen en contarle sus vidas. No le interesan. Empezaremos todas las mañanas a las 9 y acabaremos, bueno, cuando acabemos. Si necesitan algo personal, un medicamento o unos calcetines de recambio, avisen con 24 horas de antelación e iremos a buscárselo. Esos gastos correrán de su cuenta. ¿Más preguntas? Nathalie carraspeó antes de tomar la palabra. Después de oír la voz de barítono de Del Riego, la suya sonaba apagada. Desayuno de 7 a 8:30 en el restaurante. No servimos en las habitaciones. Comida entre 12:30 y 1. Cena entre 7:30 y 8. Quizás en alguna ocasión prefieran saltarse una comida. En tal caso, pídanme sándwiches 1 hora antes. Diríjanse siempre a mí. El resto del personal no está habilitado para responderles. Hay una sala de fitness en el sótano y un televisor en el salón. No creo que tengan tiempo para bañarse, pero en caso de hacerlo, no se fíen. El agua del lago está muy fría. El único que ha conseguido zambullirse es el señor Del Rico. Del Rico exhibió su implacable dentadura. Así fue cuando pillé la neumonía, bromeó. La mujer del chaleco levantó tímidamente una mano. ¿Y si alguien se pone enfermo, qué pasa? Del Riego recobró la seriedad. No tendría por qué pasar una cosa así. Les han hecho a todos las pruebas necesarias. Si se trata de un resfriado o de un esguince, disponemos de lo necesario. Natalie ha sido enfermera. Si se trata de un ataque al corazón, la cosa es mucho más complicada. El servicio de urgencias médicas tarda unas 2 horas en mandar un helicóptero. En caso de que el afectado sufriera mucho, contemplaríamos la posibilidad de rematarlo. Pero nunca hemos tenido ese problema. Lo que sí sucede, en cambio, es que a veces algunos se desmoronan o simplemente renuncian. Los evacuamos tranquilamente y esa misma noche están en su casa. No es frecuente. Una simple corrección de las lagunas de los tests de la sede central. El hombre de la nuez prominente levantó también la mano. ¿Tienen estadísticas sobre los resultados aquí para tener una idea? Del Riego frunció el entrecejo y le hizo una seña a su ayudante, sin volverse. Jean-Claude, las estadísticas. Verá, la verdad es que esto no tiene mucho sentido. Todos los grupos son diferentes. Unas veces no se selecciona a nadie y otras a casi todos. No tenemos porcentajes obligatorios. Colocamos aproximadamente a un tercio en los días siguientes. Otro tercio se queda en nuestros ficheros por si la situación económica requiriese más profesionales. Y el último tercio queda eliminado. En un año es aproximadamente eso. Pero cada sesión tiene su propia dinámica, más o menos dura. Sí, es eso, confirmó Jean-Claude, consultando unas hojas impresas. Bien, dijo Del Riego. Para acabar, siguiendo con la costumbre,
Voy a pedirles que se presenten. Por supuesto, todos sabemos que es imposible recordar 15 nombres, no, 16, y que esta ceremonia es inútil. Pero en la cabeza de cada uno destacarán 2 o 3, y eso nos servirá más adelante. Tranquilos, no es una prueba. El hombrecillo rechoncho se había sacado una agenda del bolsillo. Del Riego frunció el entrecejo. No, no, no hay que tomar notas. He dicho que no era una prueba. El hombrecillo no cedió. Si no es una prueba, no hay normas. Podemos hacer lo que queramos. Lo único que va a conseguir es complicarme un poco la tarea. Lo memorizaré todo y lo escribiré igualmente cuando salga de aquí. La mirada de Del Riego se endureció. Todos éramos conscientes de lo que estaba ocurriendo. El hombre lo había provocado adrede. Antes incluso de que él nos pusiera a prueba, el rebelde había decidido ponerlo a prueba a él. Es lo que suele pasar el primer día de clase, y todos teníamos curiosidad por saber cómo iba a resolver el conflicto. Muy bien, dijo. Se supone que debo analizar todo lo que sucede, así que voy a analizarlo. Yo doy una consigna y este señor pretende saltársela. ¿Por qué? Porque quiere ver si cedo y quién es el jefe. Bien, pues las cosas están así. Ustedes hacen lo que quieren, pero en el marco que yo establezco. Si el marco no les gusta, toman el barco de vuelta. No tengo que justificarme ni explicar por qué hago tal cosa en lugar de tal otra. No estamos en una democracia participativa. Ya he dicho que esto no es una prueba. Pero usted ha querido establecer una relación de fuerzas. Y bueno, aquí tiene una. Guarde su agenda electrónica y si quiere escuchar lo que se dice y escribirlo después, es asunto suyo. Pero si yo digo que no se toman notas, es que no se toman notas. ¿He sido suficientemente claro? El hombrecillo lo fulminó con la mirada y se guardó la agenda. En vez de ganar un punto, lo había perdido. No era muy espabilado. Para empeorar las cosas, balbuceó unas disculpas. Lo siento, no quería exagerar. Simplemente me parecía más práctico, eso es todo. Del Riego tomó nota de su rendición y se apaciguó. Es más práctico, tiene razón, pero no es eso lo que yo busco. Por el momento, todos están en un plano de igualdad. Nadie tiene puesto el pie más allá de la línea de salida, y aún no ha sonado el disparo que indica el comienzo de la carrera. Bueno, olvidémoslo. Empecemos. Tal como Del Riego había pronosticado, memoricé menos de la mitad de los nombres. Intenté asociar sistemáticamente cada patronímico con una característica física. Hirsch y su nuez, Morin y su acento marsellés, Charriac y sus gafas con cristales al aire. El hombrecillo socarrón se llamaba Pinetti, y la mujer atractiva que hablaba italiano, Lawrence Carré. El hombre corpulento de cara colorada tenía un apellido que empezaba por Cha, como Charriac, Chamont, Chavet, cha no sé qué, y el barbudo uno que sonaba a árabe. El rechoncho, que había buscado pelea, se llamaba Aimé Leroy, y la mujer del chaleco habló tan bajo que nadie pudo oír lo que decía. Todo el mundo tenía una especialidad. Hirsch repitió que era informático, y Charriac jurista. Morin era ejecutivo comercial, Pinetti asesor financiero, y Lawrence Carré había sido directora de recursos humanos y de comunicación. En cuanto a Aimé Leroy, todavía humillado por el incidente, se definió como ejecutivo, sin precisar más. También había una secretaria de dirección, un ingeniero, ¿de qué? Misterio, un director de formación y unas cuantas variedades zoológicas más. Estaba claro que no había dos personas con la misma profesión y que estaba representando todo el abanico de funciones. De Weber debía de haberlo calculado así para evitar la competencia directa. Solo dos se resistieron a confesar su edad. Naturalmente, eran los dos mayores. Debían de rondar o de haber pasado la cincuentena, y sabían que eso era un factor eliminatorio en el medio económico actual. Salvo para el gran jefe, él puede tener 80 años sin problemas, si sus colaboradores tienen menos de la mitad y sus secretarias apenas la cuarta parte. Algunos aludieron a la región donde vivían, París la mayoría. Los demás se guardaron mucho de hacerlo. En este nivel, la movilidad es indispensable. Aludir a raíces locales puede impedirte participar en la globalización. Morin soltó un breve discurso que debía de haber repetido a menudo.
Yo vivo en Marsella. Si les hubiera dicho en Rennes o en Estrasburgo, nadie me habría creído. No tengo el acento de la tele, pero utilizo las mismas palabras que ustedes, o casi, y les demostraré que también soy competente. 5 o 6 declararon que estaban casados y tenían hijos, lo que se supone que tranquiliza a los empresarios. Los demás no mencionaron la cuestión, ni siquiera los que llevaban alianza. Un chico alto, delgado y muy moreno afirmó orgulloso que había sido seleccionado para los Juegos Olímpicos. No le preguntamos en qué disciplina. La ronda de intervenciones me dejó pensativo. Habitualmente, en este tipo de ejercicio, el primero que habla da el tono. Los demás se limitan a ofrecer la misma información, añadiendo algún detalle original. Aquí, todo el mundo controlaba a todo el mundo. Lejos de querer destacar, nos esforzábamos en revelar lo menos posible. Nadie hizo preguntas y Del Riego no intervino en ningún momento. Claro que él debía de tener todas nuestras fichas y de saber más de nosotros de lo que cabía imaginar. Tampoco se presentó a sí mismo y levantó la sesión sin añadir ningún comentario. Aún no eran las 10 y nadie tenía sueño. Morin encontró 3 compañeros para jugar a las cartas. Hirsch se acodó en el bar para hablar de informática con el que tenía un apellido árabe, y Pinetti encendió la tele. Yo solía tomar el aire. Lawrence Carré, sentada sobre una gran piedra, fumaba un cigarrillo mientras contemplaba el lago. Una tenue bruma flotaba en la superficie. Me acerqué a la mujer. Parece Lamartine componiendo el lago. No es este lago, contestó ella sin moverse, y Lamartine, a pesar del nombre, era un hombre. Me senté a su lado, en el suelo. Lamartine, no se me había ocurrido nunca. ¿Cree que era gay? Hizo caso omiso de mi comentario un poco tonto. Contemplaba el cielo, iluminado por infinidad de estrellas. Es por la contaminación, dije. Al final se dignó a mirarme. En la penumbra solo distinguía de ella una mejilla lisa y la curva del hombro. ¿Qué pasa con la contaminación? Su tono de voz era tan frío como el aire. Era evidente que la molestaba en sus meditaciones. Las estrellas, se ven muchas porque no hay contaminación. No, dijo, volviéndose con gesto cansado. Es por la iluminación. En París y en todas las grandes ciudades hay demasiada luz. Hace unos años pasó un cometa. En la ciudad no se veía. Había que ir al campo, a un lugar donde hubiera oscuridad. Si ilumina una luz, desaparece. Maquinalmente tomé una piedrecita y me levanté para arrojarla al lago. Rebotó una vez antes de hundirse. Luego volví a su lado. Aquí se trata de algo parecido, ¿no? Iluminarnos unos a otros hasta que algunos desaparezcan. Como ella seguía sin responder, regresé al hotel. Tal vez creía que intentaba ligar, pero la verdad es que ni se me había pasado por la cabeza semejante cosa. Subí a mi cuarto y leí unas cuantas páginas de una novela policíaca antes de apagar la luz. Hacía calor bajo el edredón y me estiré perezosamente. Sentía una mezcla de miedo y de nerviosismo. Pero el nerviosismo era más fuerte y tardé un rato en dormirme. A la mañana siguiente bajé antes de las 8. Aún así, fui de los últimos. El comedor parecía una peluquería. Todos tenían aún el pelo húmedo después de ducharse. Los hombres estaban recién afeitados y olían un poco más de la cuenta a desodorante y loción aftershave. Esos perfumes variados se mezclaban con el olor de los cruanes calientes y el café en una extraña síntesis, la fragancia habitual del dinamismo matinal, higiene, salud y energía. Lawrence Carré se había puesto las pinturas de guerra, los labios un pelín demasiado rojos y las pestañas un pelín demasiado negras. La gente se sentaba en los sitios libres a medida que iba llegando. Me encontré entre 2 personas cuyo nombre no recordaba. Ellos parecían convencidos de que se habían visto antes. Habían trabajado en el mismo grupo petrolero, pero no en el mismo departamento, e intentaban averiguar dónde habían podido tener ocasión de conocerse. Parecían encantados y sorprendidos por esa coincidencia. Sin embargo, no era una cosa tan sorprendente. Todos los medios sociales son lo suficientemente reducidos para que, al reunir a 16 personas al azar,
haya al menos 2 que tengan algún tipo de vínculo. Al final, comparando fechas, llegaron a la conclusión de que solo habían tenido el mismo jefe durante 6 meses. Después del desayuno hubo un breve descanso. Todavía no eran las 9. Los fumadores salieron para entregarse a su vicio. Los demás se retiraron para echar un vistazo al periódico local o telefonear a su familia. Chariac había abierto un ordenador portátil y consultaba su correo electrónico. No sé si esto está muy permitido, dije al pasar por su lado. Él apenas levantó la cabeza. Todo lo que no queda expresamente prohibido por la ley está permitido. Lo dice la Constitución. No quise dejarle decir la última palabra. Pero como dijeron ayer, esto no es una democracia. Entonces, considéreme un guerrillero, replicó, manteniéndose en sus 13. Preferí no insistir. Fue una mañana dedicada al estudio. Tests y más tests. Montones de hojas para rellenar, sentados en las sillas de estudiante, cada uno por separado. Las preguntas eran muy variadas. Se reconocían aquí y allá elementos de tests proyectivos cuyas trampas nos habían enseñado. Pero casi todo eran situaciones en las que había que elegir. ¿Qué hacer en tal o en tal caso y en tal otro? ¿Hay que despedir a un contable eficaz pero deshonesto o limitarse a sermonearlo? Despedirlo. Si no se le castiga, reincidirá. ¿Hay que renunciar pequeñas artimañas, aunque se corra el riesgo de que la imagen de la empresa se resienta? Sí, antes o después se sabrá, y le reprocharán no haber actuado. ¿Cómo solucionar una situación de enfrentamiento grave entre un jefe de equipo racista y un empleado africano? Despedirlos a los dos. En caso de conflicto, no dar la razón a ninguno. Se trata de una empresa, no de un tribunal. Al cabo de 3 páginas ya había despedido a una decena de personas. Por ironía o por sadismo, se nos preguntaba si en cierto modo habían hecho bien en prescindir de nuestros servicios. Pero nosotros ya estábamos al otro lado de la barrera, y al cambiar de posición también se cambia el punto de vista. Los demás dilemas que sometieron a nuestro juicio eran del mismo tenor. Algunos abordaban la vida privada y la moral en términos generales, pero la mayoría se referían a problemas que se daban realmente en las empresas. Podíamos contestar con un sí o un no, o bien justificar nuestra opción. Ninguna pregunta era demasiado difícil. Simplemente había que mirar un poco más allá de las propias narices y considerar las consecuencias a largo plazo, en lugar de solventar impulsivamente el caso. Habían tenido la habilidad de no incluir ningún supuesto relativo a los sindicatos ni los partidos políticos, por miedo a provocar las iras de la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades, o a que algún resentido pasara el documento a la prensa. En cambio, algunas preguntas, aparentemente anodinas, guardaban relación con la política económica nacional. ¿Moneda fuerte o moneda débil, por ejemplo? Débil. Solo a los bancos les interesa una moneda fuerte, y a mí no me apetecía trabajar en el sector bancario. O la semana de 35 horas. Había que estar en contra, salvo si se buscaba un empleo deliberado sindical o de ministro. Por lo demás, esa cuestión no afectaba a los ejecutivos como nosotros. Mis competidores tampoco pasaban demasiados apuros. Ninguno se hallaba absorto en la contemplación de la ventana, como es habitual cuando se hace un examen. Querían dar la impresión de que todo aquello era muy fácil y de que contestaban rápidamente. Sin embargo, la prueba no era cronometrada, y Del Riego incluso se ausentó de la sala nada más empezar, dejándonos bajo la inofensiva vigilancia de su ayudante. Claro que nadie estaba interesado en copiar del que tenía al lado. Nos hicieron un test de colores al que no encontré sentido. Para acabar, había una página en blanco en la que se nos invitaba a exponer libremente nuestros parecer. Puse que era delicado dar respuestas generales cuando cada caso era específico, y que si bien resultaba conveniente tener principios, las circunstancias particulares podían justificar su derogación. A mediodía, Jean-Claude recogió los ejercicios. En el bar, donde nadie tomó alcohol, Morin entabló una conversación con Aimé Leroy, el hombrecillo rechoncho, sobre la cuestión del racismo. En su empresa, decía, el 80% de los obreros eran magrebíes.
Si un jefe de equipo tenía un comportamiento racista, había que despedirlo o prepararse para afrontar una huelga. Leroy ponía pegas. Según él, 1 de cada 3 franceses se declaraba racista y era más astuto convencer que recurrir a la fuerza. Morin replicó que no era posible convencer a un racista, de la misma forma que no se podía convertir a un imbécil en una persona inteligente. Ninguno de los presentes cometió la imprudencia de intervenir en la discusión. Todo el mundo trataba de averiguar qué habían puesto los demás, como sucedía a la salida de un examen. El hombre corpulento de cara colorada, al final me enteré de que se llamaba Chalamont, sentenció que había algunas respuestas muy malas, pero ninguna realmente buena, porque siempre se trataba de situaciones en las que se intervenía demasiado tarde. De todas formas, la pregunta sobre el divorcio me ha parecido muy personal, dijo la mujer del chaleco. Dedujimos que estaba divorciada. Es como lo de los colores, comentó Hirsch. ¿Quieren saber si somos daltónicos o qué? No, no, es lo último de lo último, respondió Pinetti. Incluso hay tipos que curan por los colores. Si tiene una angina, le hacen mirar azul y se cura. ¿Y funciona? Preguntó Hirsch. Pinetti se echó a reír. No, claro que no. Salvo si crees, intervino el de la barba, partiendo de la base de que como mínimo la tercer parte de las enfermedades es psicosomática, si crees, cualquier cosa te puede curar. Una infusión, Lourdes, ¿por qué no un color? Sí, vale, pero esos son trucos de charlatán, adujo Hirsch indignado. ¿Y la astrología? Preguntó Pinetti. Hace unos años valía todo. La grafología, el tránsito de la luna por la casa 4, todo. Llegabas con un diploma del Instituto Tecnológico de Massachusetts y te decían que tu Júpiter estaba mal colocado. Hirsch se volvió hacia Lawrence Carré. ¿Es verdad? No puedo creerlo. ¿Usted ha utilizado eso como directora de recursos humanos? La mujer contestó con un escueto no, sin dirigirle una mirada. Natalie puso fin al debate anunciando que la comida estaba servida. La tarde resultó mucho más interesante. Esta vez, Del Riego ofició en persona. Vamos a practicar unos pequeños juegos para relajarnos, dijo. El primero consiste en lo siguiente. Ustedes son portavoces de una empresa constructora y acaban de enterarse de que se ha producido un accidente en una obra. Un piso se ha venido abajo y hay víctimas. No saben cuántas. En 10 minutos redactarán un comunicado y a continuación nos lo leerán. Evidentemente, como podría influirles lo que digan quienes les precedan, me entregarán los comunicados y no podrán salirse del texto que hayan escrito. 10 minutos. Observen que es aproximadamente el tiempo que separa el anuncio del accidente y la primera llamada de la prensa. Ah, naturalmente, yo representaré a la prensa y podré hacer preguntas. Pero ustedes no. ¿De acuerdo? Aimé Leroy levantó la mano. Yo no sé hacer eso, no es mi ocupación. Los que han trabajado en ese tipo de cosas me llevarán ventaja. Si yo fuera empresario, tendría un tipo para que se encargara de eso y le pasaría el muerto. Sí, puntualizó Del Riego, pero casualmente el tipo al que le paga para que haga eso está de vacaciones y el edificio no lo ha tenido en cuenta a la hora de derrumbarse. Está solo a bordo y los periodistas llaman. En general, así es como suceden estas cosas. Usted está en su derecho de decirles que no hay nadie autorizado para informar. Puede ser una opción. Usted decide. No se preocupe, habrá otros juegos que le resultarán más fáciles. Al final, nadie saldrá perjudicado. Leroy masculló algo ininteligible y se sentó con expresión avinagrada. Ya pueden empezar. 10 minutos, anunció Del Riego. Acabado el tiempo, apiló nuestros comunicados sobre la mesa y le pidió a la mujer del chaleco que leyera el suyo. Catastrófico. Los demás no fueron mucho mejores. Aimé Leroy, fiel a su postura inicial, declaró secamente que había que esperar los informes de los peritos y que de momento no sabía nada más. Hirsch balbuceó unas palabras, salpicando su intervención de sonrisas presuntamente tranquilizadoras que le daban un aspecto mongólico. Morin tuvo destellos de sinceridad, pero en su deseo de lucirse se salió del texto, lo que le valió un glacial toque de atención por parte de Del Riego. Lawrence Carré se reveló eficaz. Claro que le tocó después de Pinetti,
que no nos miró en ningún momento a los ojos y cuyo aire zorruno acabó por convencernos de que en realidad había cientos de muertos y de que su empresa tenía mucho que ocultar. Ella, por el contrario, describió la situación con voz cortante, limitándose a los hechos indiscutibles. Del Riego intervino por primera vez. Había dejado que los demás se hundieran solos, pero a Lawrence Carré decidió buscarle las cosquillas. ¿Cuántas víctimas hay exactamente? Todavía no lo sabemos, respondió Lawrence. ¿Todavía no lo saben o no quieren decirlo? Oiga, usted es periodista, respondió ella, siguiéndole el juego a Del Riego. Es un profesional, y yo también. Usted sabe cómo se desarrollan los acontecimientos cuando se produce una desgracia como esta. A veces transcurren varios días antes de poder hacer el balance definitivo. Le doy todos los datos de que dispongo. No puedo darle lo que no tengo. Pero son 2 o 20, insistió Del Riego. Sean 2 o sean 20, son demasiados. Permítame que piense en los que todavía están bajo los escombros e intentamos sacar. Ellos son los que me preocupan en este momento. Espero que podamos sacar vivos a la mayoría de ellos. Se ha salido de su texto, objetó Aimé Leroy. Eso no vale. Del Riego sonrió divertido, y con un ademán invitó a Lawrence Carré a abandonar la tribuna. La siguió Charriac, también seguro de sí mismo. Desde el principio escrutó la distancia apropiada, dejando traslucir una emoción contenida mientras desarrollaba su exposición. En cuanto a las responsabilidades, concluyó, evidentemente serán establecidas por la investigación. Si nuestra empresa estuviera implicada, si hubiéramos cometido un error, no nos escabulliríamos y sacaríamos todas las conclusiones que hubiera que sacar. De momento no hay nada establecido, y solo tenemos hipótesis contradictorias. Pero les prometo, subrayó esa palabra, que lo sabrán todo. Se lo debemos a la prensa, pero sobre todo a las familias de las víctimas. Esto es una tragedia que nos afecta a todos. Nosotros también queremos saber la verdad porque queremos recuperar el sueño. Pero el sueño de sus víctimas será eterno, le espetó Del Riego. Charriac lo miró con una especie de desprecio. Me parece envidiable que tenga ánimo para hacer juego de palabras. Yo estoy destrozado. Acabo de perder todo mi sentido del humor, y creo que tardaré mucho tiempo en recuperarlo. Regresó a su asiento en medio de un profundo silencio. Lo había hecho tan bien que todos teníamos la impresión de que la catástrofe era real, de que efectivamente había unos desdichados obreros atrapados bajo bloques de hormigón. Yo era el último, y Charriac no me había facilitado la tarea. Del Riego me tendió mi texto, pero de repente decidí no atenerme a él y sumarme a la rebelión. Se había dicho todo y se habían utilizado todos los registros. Si me mantenía en el mismo terreno, era imposible hacerlo mucho mejor. Así que improvisé. A las 15:23 se ha producido un accidente en un edificio en el que está trabajando nuestra empresa. Se ha avisado inmediatamente a la policía, que ha puesto en marcha un plan de evacuación. Nuestra empresa se ha enterado a las 15:44 gracias a la llamada de un capataz, cuyo nombre y demás datos le facilitaré. Nos ha dicho que se ha derrumbado una planta y que hay víctimas. Estaba muy conmocionado y no ha hecho referencia a las causas del accidente. Es el único contacto directo que hemos tenido. En esa obra trabajan 16 personas. Todos no estaban en la misma planta, pero creemos que varios de ellos podrían encontrarse entre las víctimas. No hay razones para suponer que personas ajenas a la empresa puedan hallarse afectadas, ya que el edificio no estaba abierto al público. En estos momentos es todo lo que sabemos. Los bomberos y los servicios de urgencia están trabajando en el lugar del siniestro y me dispongo a reunirme con ellos. La prefectura va a habilitar una sala de prensa. Les veré allí hacia las 5, a tiempo para que puedan informar en los noticieros de primera hora de la noche. Entonces les ofreceré datos más completos y fiables. Gracias por todo. Sin mirar al de Riego, regresé a mi asiento. Hirsch, sentado a mi lado, me hizo un gesto de aprobación. Muy profesional, dijo a media voz. Del Riego me dirigió una larga mirada inexpresiva. Debía de estar furioso, pero seguramente prefería evitar más incidentes. Tras haber completado sus notas, se levantó y entrecruzó los dedos, como un conferenciante, balanceándose ligeramente sobre las piernas. Si estuviéramos en una clase de formación, tendría algunos comentarios que hacer, pero no estamos aquí para perfeccionar sus aptitudes, aunque a algunos quizá les convendría. En el punto en que nos hallamos, es demasiado tarde. Salvo en un caso, han entrado en el juego y... ¿Qué pasó? Saltó Aimé Leroy. ¿Yo? No, usted no.
Permítame llevar esto a mi manera y deje de interrumpirme. Vamos a pasar a otro terreno. Esta vez se trata de una entrevista de trabajo. Eso sabemos de qué va, me susurró Hirsch. Somos especialistas. Ustedes harán el papel de director de recursos humanos y, como era de esperar, Leroy protestó. Oiga, aquí hay una persona que ha sido directora de comunicación y recursos humanos. Todos sus supuestos están pensados para ella. No hay más que declararla fuera de concurso y hacer algo que nos interese a los demás. ¿Se refiere a mí? Preguntó Lawrence Carré. No la había visto sonreír en ningún momento, salvo cuando había hablado con el italiano del embarcadero, y su voz habría helado a un vampiro. Leroy no escurrió el bulto. Sí, claro, a usted. ¿Es que hay alguien más en su caso? ¿Y qué cree? ¿Que soy prima de este señor? ¿O su amante? ¿Que lo ha montado todo para favorecerme a mí? Bien, si fuera así, me sentiría muy halagada. Pero, verá, Del Riesco dio una palmada en la mesa. Basta, señor Leroy, hágame el favor de esperar hasta el final del stage. Si no queda satisfecho, puede escribir a The Wabber International para explicarles que me he comportado de un modo absolutamente parcial. Como usted mismo ha señalado, aquí hay de todo. Es casual que una persona presente características que la favorecen el primer día, al menos en teoría. Pero esto es como el Tour de Francia. A unos se les da mejor el terreno llano y a otros la montaña. La etapa de hoy es en llano. Ya veremos qué nos demuestra usted en la montaña, suponiendo que llegue a ella. Leroy esbozó una mueca y guardó silencio. Lawrence Carré levantó la barbilla con desdén. Las entrevistas de trabajo fueron desigualmente entretenidas. Del Riesco entregaba a cada candidato un currículo imaginario y observaba si el que hacía de director de recursos humanos detectaba las trampas. Si bien varios entraron gustosos en el juego, otros se las ingeniaron para plantear problemas irresolubles a su interlocutor. Trayectorias accidentadas, taras irremediables, mencionadas de pasada. Morin hizo un número sorprendente de meridional tartamudo, pero experto mundial en metales raros, que nos arrancó carcajadas. Al final de cada entrevista, el director de recursos humanos redactaba una breve nota pronunciándose a favor o en contra de contratar a esa persona. A mí me tocó el hombre con un apellido que sonaba a árabe, Al-Fatawi o algo parecido, y decidí contratarlo como jefe de seguridad con la condición de que me presentara enseguida un certificado de antecedentes penales. No había tardado en darme cuenta de que el fallo estaba ahí. Después me enfrenté a Chalamont, ofreciéndome para un puesto de responsable de formación. El infeliz no formuló las preguntas adecuadas y no llegó a enterarse de que me habían echado de la enseñanza privada por acoso sexual. Así que me contrató. Mientras caía la noche, tuvimos que defender puntos de vista divergentes en 3 mesas redondas sucesivas, una sobre el dopaje de los deportistas, la segunda sobre la legalización de la marihuana y la tercera sobre la suerte de los menores delincuentes. El ejercicio se parecía al examen oral de la Escuela Nacional de Administración, en el que hay que ser capaz de disertar durante 10 minutos sobre cualquier tema del que no se sabe nada, disimulándolo lo mejor posible. Yo había participado en suficientes reuniones de dirección para que el ejercicio no me presentara ninguna dificultad. Observé que, una vez más, no me habían enfrentado a Cherriac ni a Lawrence Carré. Era evidente que habían organizado una competición en la que los mejores quedaban a salvo de una confrontación directa. Esa fue al menos la conclusión, inmodesta, que saqué del día. En la cena ocupamos prácticamente los mismos sitios que el día anterior. Siempre me ha fascinado ver lo rápido que se crean los hábitos. Todo el mundo tenía ya un asiento reservado. Solo faltaba el servilletero. Únicamente hubo 2 o 3 cambios. Lawrence Carré, harta sin duda de los numeritos de Morin, se incorporó a nuestra mesa, y Chalamont pasó al grupo de los 4. Las afinidades empezaban a perfilarse. Morin y su público complaciente ocupaban la única mesa completa. En otra estaban los 5 no gratos, y en la tercera nuestro propio grupo, formado por Carré, Cherriac, Hirsch, Pinetti y yo. El cenáculo de Morin armaba menos jaleo que la noche anterior. Debían de estar dirigiendo una jornada fatigosa que los había dejado sin muchas fuerzas. En el otro extremo del comedor, Chalamont y la mujer del chaleco comían en silencio, flanqueados por Al-Fatawi y el hombre calvo.
Bueno, dijo Pinetti sentándose, me halaga que me admita junto a los primeros de la clasificación general. Eso nunca se sabe, repuso Lawrence Carré. Pinetti jugueteó con el tenedor. Vamos, todo el mundo lo ha visto. Hay momentos en que uno se pregunta a dónde quieren ir a parar. Es verdad, pero en general está bastante claro. Lawrence Carré esbozó otra mueca de escepticismo. Una media sonrisa sarcástica flotó en los finos labios de Charriat. La señora no se fía, comentó. Y para ser sincero, yo tampoco. Nos analizan en diferentes niveles. Da la impresión de que son como esas muñecas rusas. Dentro de la primera hay otra, que contiene otra, y así sucesivamente. ¿Y qué hay en la última? Preguntó Hirsch. Cherriac levantó los ojos hacia el techo. Oh, quién sabe. Tal vez un diamante, tal vez nada. Creo que eso depende de cada uno, explicó Hirsch. No nos lo han ocultado. Nos van paleando, pelando como si fuéramos una cebolla, capa tras capa, para descubrir en qué momento nos desmoronamos. Las cebollas no se desmoronan, observó Lawrence Carré. Pero nosotros quizás sí, dijo Hirsch. Hubo un momento de silencio mientras el camarero servía una ensalada verde aderezada con unos dados de Gruyère. Sueño con una comida en la que no haya nada de queso ni una pizca, dijo Pinetti. Cuando terminemos habremos engordado 15 kilos. Es por las vacas, dijo Hirsch. Tienen que dar salida a su única producción. Por cierto, hablando de vacas, ¿sabe que son las vacas las que hacen polvo la capa de ozono? Sus flatulencias contienen grandes cantidades de metano. Lawrence Carré chascó la lengua con cara de desagrado. Ah, por favor, estamos en la mesa. Si se va a hablar aquí de los trastornos gástricos de los rumiantes, prefiero volver con Morin. Es incontenible, pero por lo menos no resulta vulgar. Hirsch se ruborizó. Buscó algo mordaz que decir, pero al no ocurrírsele nada, se inclinó sobre su plato. Charriac lo observó con indisimulado placer. Miró luego a Lawrence Carré con el mismo regocijo y se estiró en la silla. Ah, me encantan las trifulcas. Y con la señora, creo que estamos servidos. Lawrence Carré le lanzó una mirada sesgada. No me interesan especialmente las consecuencias de la digestión de los bovinos en el medio ambiente. Ahora bien, si todos desean una disertación sobre el tema, no me opondré a semejante unanimidad. Charriac se rascó una ceja. Luego, tras apoyar los codos en la mesa y la barbilla sobre las manos cruzadas, se quedó mirando a Lawrence Carré. Es usted maravillosa, dijo. Cuando habla, se diría que está leyendo un texto. Se volvió hacia nosotros, poniéndonos por testigos. ¿No les parece? Es extraordinario. Raras veces he visto algo así. Parece como si escribiera la réplica en su mente y después la leyera. ¿Cómo lo hace? Lawrence Carré inclinó la cabeza y se metió una hoja de lechuga en la boca. Pero Charriac prosiguió. No se lo tome a mal. Está muy bien. Lo que pasa es que tiene una forma de expresarse completamente literaria, eso es. Al escucharla, uno parece que esté leyendo un libro. No se relaja nunca. Lawrence levantó lentamente la mirada hacia él. Con usted no, desde luego. Charriac hizo un gesto apaciguador con la palma de la mano hacia arriba. No, claro, es lógico. Yo también olvido que somos, bueno, en cierto modo somos competidores. No era precisamente una petición de mano, como ha visto. Pinetti intervino en un tono grave. Van a hacer que nos peleemos entre nosotros, se lo advierto. La cosa ya ha empezado, y así es como va a terminar. Charriac dirigió un instante la atención hacia él. Naturalmente, ¿por qué cree que nos han reunido en grupo? Si quisieran examinarnos individualmente, podían haber seguido con los tests en París. Quieren ver qué ocurre cuando estamos juntos, y quién sobrevivirá en la terrible jungla de las relaciones humanas en un clima de competición. Y yo soy la que habla como un libro, exclamó Lawrence Carré. Charriac devolvió la pelota desde el fondo de la pista con ademán negligente. Yo también sé leer, en contra de las apariencias, y sé medir cada palabra que pronuncio, pero no me exige tanto esfuerzo. No necesito estar más tieso que un palo. Aquí, querida señora, nadie pretende perjudicarla. Yo solo la mataré si se cruza en mi camino, pero antes le enviaré flores. Era indudable que Charriac había adquirido cierto ascendiente sobre todos los comensales.
excepto sobre mí. Yo permanecí en silencio y me limité a observarlo. Él se golpeaba el pecho como un gorila, imponiendo su voluntad de macho dominante a todos los que más adelante podrían amenazarlo. Yo veía claro su juego. Intentaba infundirles miedo, debilitarlos aplastándoles el morro. Después recogería los frutos. Había conseguido confundirlos hasta cierto punto, pero a mí no me impresionaba. Debió de percibirlo, porque se volvió hacia mí. Nuestro amigo está muy taciturno. Yo estaba haciendo una bolita de miga de pan. La hice saltar con el pulgar dentro del plato y esperé 3 segundos antes de contestar. Cuando disparas, no te pones a cantar tu vida, no te pones a contar tu vida. Cherriac aplaudió con la yema de los índices. Bravo, Sergio Leone, ¿no? Cuando el vaquero está metido en la bañera y saca la pistola de la espuma, mientras el otro le explica cómo va a matarlo. Una secuencia magnífica. Me encantan las películas del oeste. ¿A usted no? Sí, siempre y cuando esté en el lado desde el que se dispara. ¿De dónde es eso? Dijo, frunciendo el entrecejo. Me suena. Después de la ensalada, nos sirvieron un filet con patatas fritas. ¿Lo ven? Más vaca, dijo Pinetti como si pidiera disculpas. Francamente, no sé qué se puede hacer. Lawrence Carré, humillada por sus anteriores comentarios, decidió demostrar que era capaz de bromear. Siento curiosidad por ver cómo van a arreglárselas para hacer un sorbete de vaca para el postre, comentó en un tono más distendido. ¿No sabe que todo lleva grasa de vaca? Saltó Pinetti. Hasta los helados. Cuando surgió el problema de las vacas locas, nos enteramos de que la meten incluso en los productos de belleza. Cherriac puso cara de consternación. Ya empieza otra vez. El señor Pinetti ha decidido quitarnos definitivamente el apetito. ¿No le ha dicho la señora? Pinetti, lo interrumpió el aludido. No, Pianetti. Pinetti. Perdone, en justa represalia, puede llamarme una vez Chirac en vez de Cherriac. He oído juegos de palabras más ingeniosos, dijo Lawrence Carré, recuperando su tono glacial. Hirsch meneó la cabeza. Son ustedes agotadores. Tenía razón, pero le faltaba experiencia. En todas las comidas mundanas abundan esas justas oratorias para que destaque el más fuerte, el más malicioso o el más elocuente, el que dominará a los demás, salvo en los contados casos en que se trata de amigos sinceros entre los que no existe ningún conflicto. Comer es un simple pretexto para establecer una jerarquía, la pantalla de un juego sutil cuyas jugadas se comentan una vez determinada la partida. Así es como la aristocracia de nuestra sociedad democrática recupera las costumbres de la nobleza del antiguo régimen, cuando condes y varones, al no poder enfrentarse con la espada, utilizaban el ridículo para matar, la vergüenza como herida y la lengua a modo de daga. Una cesta de frutas sustituyó el temido sorbete de buey. Lawrence Carré peló con exquisita habilidad un melocotón, ofreciéndonos una nueva muestra de su excelente educación. Cherriac peló un plátano con los dedos, Pinetti se comió una manzana a bocados y yo no tomé nada. Después del café salí a pasear un poco junto al lago. Yo también empezaba a adoptar ciertos hábitos. Había salido la luna. La masa oscura de los abetos parecía apretarse para proteger sus secretos. Bajé hasta la orilla y sumergí una mano en el agua helada. No soplaba ni la más ligera brisa, pero el aire era frío. No oí llegar a Lawrence Carré. Como la noche anterior, se sentó en una roca desplegando la falda roja a su alrededor. Parecía asimilarse milagrosamente en el paisaje, la mirada lejana y el perfil como recortado sobre la superficie del lago. Le deseé buenas noches. Ese Cherriac no me gusta, dijo ella cuando me disponía a volver al hotel. ¿A usted qué le parece? Es normal, la ha atacado varias veces. Sí, pero eso no es grave, ya estoy acostumbrada. En este ambiente, una mujer nunca lo tiene fácil, pero cuando ha dicho que me mataría, tenía realmente ganas de hacerlo. ¿No le ha dado a usted esa impresión? Ha sido tan repentino. Hablaba sin apartar la vista de la otra orilla del lago, como si pensara en voz alta. Tuve que acercarme para oírla bien. Era una metáfora. Ella se encogió de hombros.
Por supuesto, se trata del poder. Todos hablan de joder a un competidor, de metérsela donde usted sabe y ese tipo de cosas. Cuando creen que no los oyen, utilizan un vocabulario muy sexual. Pero es un sexo muy peculiar. Hacer el amor siempre implica rebajar al otro, someterlo. Esa es su idea de las relaciones amorosas. ¿No se había fijado? Sí. Estaba un poco sorprendido del vocabulario que empleaba. Pero después de todo, no hacía sino repetir expresiones que había oído miles de veces en boca de hombres. Y sin duda ella también, aunque nuestros admirables colegas hacen un pequeño esfuerzo de contención en presencia de mujeres. Y luego está la violencia, prosiguió, pasando a otro nivel. Matar, pisotear, vamos a destrozarlos. Aunque ese es el juego, el mundo es así. Son palabras. Pero Charriac es diferente. ¿Por qué ha dicho que quería matarme? ¿Por qué no puede hacer otra cosa conmigo? Mientras acababa la frase, se volvió hacia mí. Me miró un instante y luego se alisó el vestido. Mi sorpresa se había convertido en estupor. No me esperaba en absoluto un comentario tan directo. Por otro lado, pensé que tal vez no había ido allí por casualidad. Su número de gran burguesa a caballo sobre los principios estaba a la altura del circo meridional de Morin. Me rasqué la barbilla. No ha dicho que quiera matarla, ha dicho que lo haría si se atravesara en su camino. Ella suspiró mientras tocaba de nuevo otro pliegue de la falda. Ay, lo mismo. Voy a atravesarme, y usted también. Todos sabemos que solo hay unas pocas plazas, quizá tan solo una o dos, y todos las queremos. De lo contrario, no habríamos venido hasta aquí. ¿Por qué lo ha dicho? Para asustarla. Se levantó lentamente, se acercó a la orilla y se quedó inmóvil, de espaldas a mí y con los brazos cruzados. Tal vez, o para que entienda bien las reglas del juego. Se estremeció, dio unos pasos junto a la orilla. La seguí, manteniendo una distancia de 2 metros. Ella caminaba con la cabeza gacha, mirando los guijarros. Intenté tranquilizarla. Charriac no está realmente en la cumbre. De lo contrario, no estaría aquí. Tal vez sea el mejor de los reservas, pero está en el banquillo, no en el terreno de juego. Por eso está enfadado. Usted es peligrosa porque ha atraído la atención de Del Riego. Resultado, intenta eliminarla. Lawrence se detuvo, reduciendo la distancia entre nosotros. ¿Y cree que va a matarme? ¿Tiene miedo? Pregunté. Sonrió por primera vez, y la luna le hizo brillar sus dientes. No, si tuviera miedo, sería cajera en un supermercado, o regentaría una tienda de artesanía financiada por un marido cirujano. No, es simplemente que percibo violencia en este tipo. No se trata de simple competitividad, sino de auténtico odio. Hice un ademán tranquilizador. Yo no lo he notado. Porque usted no es mujer, susurró. Sentía de verdad algún temor hasta el punto de querer compartirlo. Buscaba un aliado. No me conocía, no sabía nada de mí. Yo podía ser tan peligroso como Charriac. Trataba de engañarme para no tener que luchar en 2 frentes. Yo también quiero ese trabajo, ¿sabe? Dije con calma. Ella mantuvo la mirada baja. Sí, lo sé, contestó. Cada palabra se convierte en un arma. Cada destello de humanidad es una debilidad. Cada confidencia da lugar a una traición. Bueno, en el caso de Morin y su grupo, no. Ellos creen que se presentan al examen de reválida o que se trata de una especie de congreso. Ya verá, dentro de 2 días preguntarán si hay una discoteca cerca. Han enviado 100 currículos por iniciativa propia. Han contestado a 50 anuncios, y para ellos esto es una posibilidad como cualquier otra. Han apostado 100 fichas al número 18 de la ruleta y esperan a ver si sale. Pero yo no, ni Charriac, ni usted, ni quizá tampoco Pinetti y Alfatawi. Somos los finalistas. Vamos a destrozarnos, señor Carsfield. Exhaló otro suspiro y se frotó los brazos para entrar en calor. Es desagradable, prosiguió. Quizás en otras circunstancias habríamos simpatizado, pero son ellos los que lo han querido así. Quieren averiguar si somos capaces de mostrarnos despiadados. Yo no puedo permitirme fallar con The Waver. Cualquier cosa menos eso. Era una información interesante. Como sin concederle demasiada importancia, la incité a continuar. ¿Tan importantes son? ¿The Waver? Son lo más selecto. Desde hace un par de años, todas las empresas pasan por ellos. Si te recomiendan, te haces de oro. Y si te rechazan, estás acabado.
Como acceso inicial está la Escuela Nacional de Administración, la de Minas y la de Puentes y Caminos. Y Harvard. Una vez dentro del mercado de trabajo está The Wabber, la última repesca. Si fallas, en el mejor de los casos acabas de jefe de sección en unos grandes almacenes. No lo sabía. Me movía entre las pequeñas y medianas empresas y tienen otra manera de reclutar personal. Sí, cuando son pequeñas el sistema es otro, pero he sido directora de recursos humanos, como ya sabe, y he visto cómo funciona el asunto. No debería habérselo contado. Esto lo motivará. Laurence Carré era la última francesa que decía vaya en lugar de mierda. ¿Por qué Bueno, pestañeó. ¿Por qué me dieron el pasaporte? Ese es mi secreto. ¿Y a usted? Sin esperar a que le respondiera, de todas formas no iba a hacerlo, ella reanudó la marcha. Nos habíamos alejado del hotel, del que solo se distinguía ya un vago reflejo de luz tras los abetos. De pronto, una roca nos cerró el paso. El sendero se apartaba de la orilla para adentrarse en el bosque. Laurence miró a derecha e izquierda. Bueno, ya volveremos cuando sea de día, ¿no? Dio media vuelta y la seguí. En un momento dado tropezó con una piedra. Se apoyó un instante en mí y se apresuró a disculparse. Cuando llegamos al final del paseo, frente al embarcadero, intenté sondearla de nuevo. ¿Y a ese tal del Rieco lo conocía? Vaciló. Pues, no exactamente. En The Wabber tienen uno o dos gurús. Conocí a un chico al que reclutaron después de haber pasado por ellos. Lo llamaban Trepanator. Del Rieco debe de ser uno de ellos. ¿Se ha fijado en que no comen con nosotros? Sí, claro. Cuando se come con alguien, se establecen vínculos. Habríamos intentado sonsacarles, simpatizar con ellos. Seducirlos. Laurence me dirigió una mirada furiosa. Todos son iguales. Creen que es el único argumento de que disponemos las mujeres. El sexo siempre. No, quería decir seducir en general. No hizo ningún caso y siguió mirándome con expresión iracunda. No se seduce a Trepanator. No vale la pena ni intentarlo. Abrí los brazos para manifestar mi inocencia. En ningún momento me ha pasado por la mente tal cosa, se lo juro. Nada más lejos de mi pensamiento. Las mujeres no son las únicas que pueden seducir. Hay 1000 maneras de hacerlo. Me concedió una sonrisa burlona. Tocada. De vez en cuando se llena el vaso y tengo un pequeño arrebato de feminismo. Pero es que aguantamos mucho. No me lo tenga en cuenta. Caminamos en silencio hasta llegar al hotel. Me retiré a mi habitación y me sumergí de nuevo en mis enigmas policíacos favoritos. Bueno, ¿y qué les pareció esta parte de la historia? Muy interesante, ¿verdad? Cómo la búsqueda de trabajo se convierte en la lucha por la supervivencia. Como dice bien una parte, es como que están en la jungla. Y la pregunta es, o por lo menos lo que me deja a mí pensando es, ¿por qué tenemos que seguir viviendo como si estuviésemos en la jungla? ¿Por qué no evoluciona nuestra mente de una vez y logramos vivir no en competencia, sino en colaboración unos con otros? Es una pregunta una reflexión que me deja esta historia, ¿no? Porque, bueno, acá están nuestros competidores, como bien dice la palabra, compitiendo, viendo las debilidades del otro, tratando de marcar territorio de alguna manera. Y todo se vuelve así, salvaje y la lucha del más fuerte. Cuando tranquilamente, con las capacidades que tenemos nosotros, podríamos crear un mundo muy diferente. Pero bueno, esa es mi reflexión. Quisiera escucharla de ustedes, así que comenten, dejen sus likes, compartan también si les parece que este video le puede servir a alguien y suscríbanse obviamente para seguir escuchando cómo continúa esta historia. Muchas gracias por estar ahí sinceramente y nos vemos la próxima.